Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gracias, Lenny. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Esther. Buenas noches, Andrés. Muy bien. Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar con nuestra clase. Con ustedes vimos vimos casi el fin de la dictadura de Justo Rufino Barrios, ¿no? La infraestructura física, los puentes, ¿ya? Los mercados hacia donde se dirige el café. También lo relacionado de los contratos a la construcción del tendido de la línea férrea del ferrocarril, ¿no? Que se celebraron varios contratos y estos, pues los ramales del ferrocarril se determinó que debían de pasar por los espacios en donde estaban las fincas, ¿no? En algunos, para que los dirigiera hacia en este caso, el puerto de San José, ¿ya? Que fue el primer tramo que se planificó construir, y se contrataron distintas, pues se hicieron algunos contratos, unos que se incumplieron, ¿ya? Y que estuvieron y fueron en varias etapas también. Estos fueron los primeros contratos, ¿ya? El primero con la compañía Kelly, ¿ya? Que fue incumplido, se rescinde. Luego Manuel Herrera, cuando los Herrera son de la familia Herrera y Barwen, de los que son azucareros, ¿ya? Hacen el siguiente contrato, ¿ya? Y también con ¿cómo se llama? Pues este era para llegar a Escuintla, ¿ya? El siguiente, pues ya comienza a introducirse la compañía de los ferrocarriles de Centroamérica, ¿ya? Que se convirtieron ya para 1908 en una subsidiaria de la United Fruit Company, ¿ya? Que fue la encargada de finalizar el ferrocarril del norte, ¿ya? El que comunicó con el Océano Atlántico, porque ya se estaba construyendo el muelle que posteriormente pasó a llamarse Puerto Barrios, ¿ya?
paralelo al puerto de Santo Tomás, ¿ya? Que se convirtieron en parte de esos monopolios que el gobierno de Arbenz quiso atacar, ¿ya? Con los proyectos de la carretera del Atlántico y la construcción del puerto nacional Santo Tomás, ¿ya? Entonces, veamos cómo estos problemas a largo plazo pues van a tener muchas consecuencias, ¿ya? Entonces, ya se van haciendo esta serie de contratos, ¿ya? Algunos se cumplen, otros que no, pero el ferrocarril fue presentado como esa imagen de la modernidad, ¿no? Ese símbolo como, pues bueno, ya Guatemala está presentando esa cara de modernidad y era importante porque ya se conectaba con los puertos y los puertos servían para conectar el café con esos mercados, ¿ya? Con el mercado internacional, aunque su producción hubiese sido semiservil, ya como lo hemos visto, ya a nivel internacional pues ya era ese negocio capitalista, ¿ya? Y estos ferrocarriles estuvieron en manos de la IRCA hasta 1966 aproximadamente, que es cuando el Estado de Guatemala compra los ferrocarriles y lo convierte en FEGUA, en los ferrocarriles de Guatemala, que fue la empresa que finalmente vendió en 1996 Álvaro Arzú, ¿ya? Y del 96 como para el año 2000, medio estuvo funcionando, ¿ya? Y hasta dejar de funcionar. Y hoy, pues bueno, Guatemala es uno de los países que no tiene ferrocarriles, ¿ya? Y que vemos ese gran problema que afronta Guatemala con respecto a el transporte pesado que podría prevenirse con la existencia del ferrocarril. Y hoy, pues ya solo es una cuestión de añoranza y ahora, antes se pagaba un servicio sumamente barato con el ferrocarril, pues hoy ya no. Ahora ya es hasta 100 quetzales, más de como 125 creo que vale la vuelta en el Museo del Ferrocarril, ¿no? Bueno, pues bueno, veamos la privatización de los bienes del Estado. Luego, otros de los problemas que se afrontaron y que Guatemala, pues, si ustedes se dieron cuenta cuando vimos en la Constitución de 1879, que había quedado establecido un espacio, esta Constitución que se había hecho muy a la medida de Barrios, ¿no? Había establecido de que la ciudadanía centroamericana, ¿ya? Porque uno de los objetivos de Barrios pues era volver a integrar la Federación Centroamericana. O sea, dentro del imaginario de los liberales estaba la idea de esa famosa patria grande, ¿no? Entonces, se puso de acuerdo verbal con los presidentes de El Salvador y de Honduras para dar ese primer paso y revivir la federación. Entonces, es posteriormente persuadidos por Estados Unidos, los últimos dos países se retractaron y Barrios sí se lo había tomado en serio, entonces a modo de venganza planifica invadir El Salvador y en efecto lo hace. Miren, les estuvimos hablando en la última clase de que el ejército se convirtió en ese punto de apoyo para las dictaduras liberales. Entonces, a nivel nacional se crearon una serie de batallones, ¿ya? Serían como el antecedente hoy de las zonas militares, ¿ya? Entonces, esos batallones pues servían para vigilar el territorio, además de facilitarle efectivos al gobernante cuando lo requiriera. ¿Ya? Entonces, habían batallones por todo el país. Y uno de los más, de los que se tiene un poco mayor conocimiento es el batallón Canales. Y estuvo también el famoso batallón Palencia, ¿ya? Entonces, al frente del batallón Canales estuvo
el sobrino del presidente, que fue José María Orellana, ¿ya? Perdón, José María Reina Barrios, ¿ya? Chemita le decían. Entonces, lo acompaña en esa cruzada contra El Salvador y y se invade El Salvador, hay enfrentamientos, pero en El Salvador pues ya lo estaban esperando, ya El Salvador opuso resistencia y en efecto es donde en la batalla de Chalchuapa es en donde finalmente muere, ya, y pues ahí es donde a la par de él pues muere ¿cómo se llama? El soldado Adolfo Venancio Hall, ¿ya? Y pues ya vemos que las academias militares tienen el nombre en el país, pues el nombre de Adolfo Venancio Hall, ¿ya? Y reconocen esta escultura en dónde está. La Avenida Reforma. En la Plaza Barrios. En la Plaza Barrios. Pero esa no estaba en la Plaza Barrios, ¿ya? Y estos pues la construyen posterior, esta se construye ya durante el gobierno de José María Reina Barrios, ¿ya? Y tiene los pies para arriba, o sea, las patas para arriba el caballo, porque eso indica que el jinete murió en batalla, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando se da a conocer que muere Barrios en El Salvador? Pues se hicieron todos los trámites para retornar el cadáver y hacerle las honras fúnebres, ¿no? Todas las pompas fúnebres, porque ahí sí fueron pompas fúnebres, ¿no? Porque era el presidente. Bueno, entonces, ¿se recuerdan cuando murió Carrera? ¿Quién fue el que asumió la presidencia? ¿Qué hizo la Asamblea Legislativa para solucionar el problema? Les dije, póngale atención a esto, les dije. A ver, que esa figura iba a ser importante para de ahí en adelante. ¿Cómo se llama esa figura de esa persona? A ver, a ver. No existe el cargo de vicepresidente. ¿Qué hicieron? Si esa fuera pregunta de examen, todos sacan 0 hoy. La figura del primer designado, ¿ya? En este caso, la Asamblea había decidido que el primer designado era Alejandro Sinibaldi, ¿ya? Veamos que no se pierde ni el nombre ni el apellido. Bueno, entonces Alejandro Sinibaldi declina porque fue amenazado por Manuel Lisandro Varillas, ¿ya? Que fue este señor. Entonces, él era el jefe político en Quetzaltenango, ¿ya? Y con todas las ambiciones para ser presidente. Entonces, se presentó ante la Asamblea Legislativa luego de amenazar a Sinibaldi, quien había declinado, y aceptaron de que él fuera, pues, el presidente provisional. Pero cada uno de ellos posteriormente hacían, fue una costumbre de los liberales, ¿no? ¿Por qué? Vuelve a suceder cuando se da el magnicidio de José María Reina Barrios, luego cuando muere Lázaro Chacón, ¿ya? La figura del primer designado, ¿no? Bueno, entonces, pues asumió la presidencia, hizo algunas modificaciones a la Constitución de 1879, en especial para modificar el periodo presidencial, que había quedado en 4 años, y aquí se amplió a 6 años, ¿ya? Luego se convocaron a elecciones, donde lógicamente él pasó a ganarlas, ¿ya? Y de esta manera, pues, gobernar de 1885 a 1892, cuando ya se hicieron pues las elecciones y donde ganó
Reina Barrios. Bueno, entonces se mandó a escribir la historia, la reseña histórica de Centroamérica por parte de Lorenzo Montúfar, ¿ya? Y de esta manera pues comenzar a desdibujar lo que había ocurrido durante el gobierno de los conservadores, ¿no? Entonces, pues se modificó la Constitución de 1879, algo también bastante fundamental de las dictaduras, de los dictadores después de Barrios, fue modificar el artículo 66 de la Constitución, en donde se establecía de que no podían haber reelecciones, no podían reelegirse. Y pues lo modificó en 3 ocasiones Manuel Estrada Cabrera y posteriormente en 2 ocasiones Jorge Ubico, ¿ya? Entonces, pues aquí hay distintos acontecimientos, ¿ya? Además de que buscó el acceso de una manera violenta, en especial en el área de Huehuetenango, a las tierras comunales, ¿ya? Para ser entregadas a población ladina, ¿ya? Y de esta manera, pues, incluso fundar nuevos pueblos, emitir diversos, ¿cómo se llama? Decretos, ley, para obligar a migrar a la población de Huehuetenango para que trabajara en las fincas cafetaleras, ¿no? Pero ya de una manera más fuerte, ¿no? Ya expresamente a distintos pueblos. Que continúa con las políticas implementadas desde Barrios, ¿ya? Hay cierta tolerancia a la libertad de prensa, ¿ya? Para la publicación de distintos medios de comunicación, ¿ya? Y la primera manifestación de la famosa guerra del Totoposte, ¿ya? Que pues fue un conflicto entre Guatemala y El Salvador, ¿ya? En donde a la tropa se le alimentaba de los distintos batallones, se le alimentaba con totoposte. Y que ustedes dirán, ¿qué es el totoposte? Pues el totoposte no es más que tortillas tostadas que las esposas les ponían a sus maridos para que comieran durante la guerra, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado pues no se preocupaba en la alimentación de la tropa, ¿no? Entonces se convocó a los distintos batallones para que enviaran sus efectivos contra El Salvador, pero pues fue una guerra que no llegó a concretarse. Entonces se dio el retorno de la tropa, pero lo único que comían pues era el totoposte, ¿no? Y luego estaba tostada, ¿no? Y esto evitaba que se descompusiera. La ponían a hervir y esa era la alimentación, o sea, una alimentación de lo peor, ¿no? O sea, qué nutrientes podía aportar y iban para la guerra. Entonces, pues bueno, la apertura de la Facultad de Medicina en Quetzaltenango, como que se unió a la sede de la Facultad de Derecho, ¿ya? Y que fue el antecedente del hoy Centro Universitario de Occidente, el famoso CUNOC, ¿ya? Y producto de las expropiaciones que se hicieron de tierras comunales en el área de Huehuetenango, pues se originó el pueblo de Santa Cruz Varillas. ¿Y Varillas por qué? Porque en honor al presidente que facilitó la privatización de esas tierras comunales, ¿no? Entonces, veamos cómo se fueron generando nuevos municipios a raíz de la reforma liberal. Entonces veamos, es el retorno de la tropa luego de esta famosa guerra del Totoposte, ¿no? Y que eran de los batallones de la Verapaz, ¿no? Entonces, esas son imágenes de ese entonces. Bueno, hubieron elecciones y estas elecciones pues las ganó José María Reina Barrios, sobrino del presidente,
del expresidente Justo Rufino Barrios, ¿ya? De San Marcos también. Él, a diferencia de Barrios, él era un militar de escuela, formado ya de la Escuela Politécnica, ¿ya? Estudió un tiempo en París, y esto pues le trajo, tuvo acceso a ese París del siglo XIX, de la ebullición de la cultura. Entonces cuando retorna, allá estuvo como diplomático, y luego regresa, se incorpora nuevamente a la vida militar, y de ahí pues ya a la palestra pública, ya como político, ¿no? Bueno, ¿qué sucede acá? La etapa que estuvo en Francia, pues le sirvió para tener en la cabeza la idea de crear en Guatemala una pequeña París, muy, muy a la guatemalteca, eso sí. Pero con ese proyecto, pues lo echó a andar. Y esto significó pues un gasto muy, muy oneroso, ¿ya? Para las finanzas del Estado, que siempre vivían en crisis, ¿no? La eterna crisis. Entonces, también para el gobierno de este señor, en este periodo se da la primera gran crisis del café, ya la caída de los precios en los mercados internacionales del café, y sabemos que Guatemala, pues su economía basada en la agricultura, ¿no? Entonces, principalmente en el café. Bueno, libertad de prensa, ya en cierta medida, distintos periódicos, dentro de ellos está la República y el Diario de Centroamérica, que nace como un periódico propiedad de John Kelly, inglés, ya, capital privado, que posteriormente fue adquirido por el gobierno fue adquirido por el Estado ya en 1899 por Manuel Estrada Cabrera, ¿ya? Y por eso ya pasó a ser el diario oficial. Entonces, y ya para el siglo XX, pues se fusiona con la parte legal que se publicaba con el periódico El Guatemalteco, y pasaron a ser uno. Entonces, eso es pues la cuestión del Diario de Centroamérica a la actualidad. Bueno, durante este periodo también se creó, bueno, a la Escuela Politécnica ingresó este personaje, Jorge Ubico, hijo descendiente de una familia notable, ¿no? Los Ubico Dorión, ¿ya? Ingresó a la Escuela Politécnica, pero nunca se graduó. Pero como eran bien acaudalados, pues le compraron prácticamente el grado de cadete, ¿ya? Ahijado de Justo Rufino Barrios. Entonces, para que veamos cómo se van manejando las cuestiones de poder. Bueno, regresando a la cuestión de la ornamentación de la ciudad, en estos planes pues estaba en la construcción de infraestructura, alamedas, compra de esculturas, ¿ya? Y contratar pues a artistas, fomentar la inmigración de artistas hacia Guatemala. Es ahí en donde viene el primer Galeotti, ¿ya? Que viene de Italia, ¿ya? Y que posteriormente se establecieron en Quetzaltenango, algunos. Bueno, un edificio también para que albergara el Museo de Historia Natural, y este edificio fue el Palacio Reforma, ¿ya? Y la construcción de ese bulevar, como era el afrancesamiento de Guatemala, para presentarla como una ciudad ilustrada, ¿no? Se mandó a planificar y a crear la Alameda o Boulevard 30 de junio, ya conmemorando siempre la reforma liberal. Entonces, este es el Palacio Reforma, era el Museo de Historia Natural, y esta es a la par del Teatro Reforma,
aquí está la estatua, la escultura ecuestre de Barrios, ¿ya? Mirando hacia la Alameda, el Boulevard 30 de junio. ¿Dónde creen ustedes que está esto hoy? ¿Qué hay ahí? ¿Se ubican en la ciudad? La Avenida Reforma, ¿no? Sí. ¿Y aquí? ¿Qué creen? ¿En dónde, perdona, licenciada, es que no miro su cursor? En la de la izquierda. El museo, el Palacio Reforma. ¿Dónde será? Ahí por donde está no recuerdo ahorita, el Club Ecuestre de Guatemala, ¿no? No, Por ahí. No. no. Es en donde está el monumento a los próceres. Este es ya en el siglo XX, ¿ya? El Boulevard 30 de junio. Y esto pues ya es hace 3 años. ¿Alguien levantó la mano? Sí fui yo. Ahorita viendo esas fotos me vino a la mente la historia del castillo de Chapultepec, que pues está al final de no sé bien el nombre, así es Calzada, Boulevard o cómo se llamará, o Paseo. Reforma, Paseo Reforma. O Reforma, que sí es la misma estructura. Al final está el castillo y que pues cuentan historias de que no recuerdo si era princesa o era reina, era una señora europea. La esposa de Maximiliano. Ajá, de correcto, Habsburgo. que venían de Austria. Carlota de Habsburgo. Que supuestamente son los únicos ¿por qué se me van las palabras? De como reyes, no se me viene Monarquía. Emperadores. Que se establecieron acá en América y que ¿Sí? supuestamente romantizan la historia de que ella mandó a hacer esa avenida así para ver cuando viniera su marido de regreso a la casa. Sí, esta es la construcción de avenidas Alamedas Reforma, no es solamente de Guatemala y de México, también hay en Buenos Aires, en Argentina. O sea, es como muy de moda proyectos liberales. Bueno, el monumento a ¿cómo se llama este señor? Miguel García Granados, o a la Reforma Liberal. Y este es a Reina Barrios, solo que no era para Reina Barrios, sino era para Francisco Morazán, ¿ya? Pero le pusieron ya luego la cabeza de Reina Barrios. El cuerpo es de Morazán y la cabeza era de Reina Barrios, ¿ya? Entonces, todo esto, veamos, ¿qué es a lo que voy? De que fueron construyendo ese imaginario de liberales, ¿ya? Para presentarlos como esos grandes héroes, ¿no? Lo dejo así como entre comillas. Estos fueron comprados en Italia, ¿ya? Y pues con esto pues estuvo comprometiendo las finanzas del Estado, ¿ya? Para culminar su gran proyecto, convocó a los presidentes de Centroamérica para organizar una gran exposición centroamericana, en donde se establecieran, presentaran los proyectos con los que pretendían modernizar Centroamérica. Guatemala fue la que se encargó como convocante, se encargó de construir la infraestructura para las salas de la exposición, ¿ya? Y entonces, pues Guatemala en efecto lo hace, ¿ya? Y la exposición se organizó en 1897, ¿ya? Y los grandes proyectos que presentaron fue la construcción del ferrocarril del Pacífico, como también el proyecto del Atlántico, ¿no? O sea, el ferrocarril del norte, ¿ya? Lógicamente, estas exposiciones, estas fueron algunas de las salas de la exposición de los pabellones, ¿ya? Pero pues acá deja en bancarrota casi al Estado, ¿no? Y la exposición fue un fracaso, ¿ya? Porque estos proyectos no se concretaron,
durante el gobierno de Reina Barrios. Lo que sí dio como resultado, pues, las condiciones económicas y sociales del país totalmente deterioradas. No había presupuesto ni para educación, ni salud, ni tampoco ni para el ejército, ¿ya? Entonces fue como la cuestión que más les indignó. También, producto de esa situación de la caída de los precios del café a nivel internacional, provocó de que en Quetzaltenango, Guatemala, desde lo central, se impusieran otros impuestos más fuertes para los productores de café. Entonces en Quetzaltenango explotó una revuelta, ¿ya? De las autoridades locales de Quetzaltenango, dentro de ellos el alcalde municipal, Sinforosa Aguilar, y Juan Aparicio, ¿ya? Que es de las familias acaudaladas de Xela. Y pues una serie de otros pequeños productores de Quetzaltenango. Tanto fue así que para controlarla se utilizó al ejército, ¿ya? Y en un primer momento el presidente da la orden de ejecutarlos, pero como ministro de Gobernación ya tenía a Manuel Estrada Cabrera, que procedía de Quetzaltenango y que se había colado dentro de las esferas de poder de el presidente. Entonces, luego el presidente pues se arrepiente y dice que no se ejecuten, ¿ya? Pero Carrera se asegura de no mandar el telegrama hasta que ya se hubiera ejecutado ya los hubieran ejecutado, ¿no? Y pues también el descontento fue creciendo. Además de que este señor había modificado la Constitución nuevamente, ya el artículo 66, para poder reelegirse y pretendía dar un golpe de Estado. Pero resulta de que la situación ya estaba echada, ¿ya? Y hubo un complot para asesinarlo, ¿ya? Y en febrero de 1898 regresaba a su casa. Estos son los precios del café que van cayendo en el mercado internacional, ¿ya? Y entonces, regresaba a su casa después de una reunión, ¿ya? Y fue ejecutado. A eso se le conoce como magnicidio, cuando muere, es asesinado un presidente. Y se asegura Estrada Cabrera de presentarse a la Asamblea Legislativa, que como ministro de Gobernación le correspondía el papel del primer designado y por lo tanto reclama la presidencia. Y pues la Asamblea lo acepta, ¿ya? Y de esta manera pues él llegó a la presidencia en 1898, ¿ya? De manera provisional. Promete organizar las elecciones, ¿ya? Y en efecto lo hace para 1899, pero lo hace asegurándose limpiar el camino para presentarse como candidato único, ¿ya? Y de esta forma, pues se legitimó en el poder y va de presidente hasta 1920, ¿ya? Entonces, así de esta manera, pues llegó este señor a convertirse en la dictadura más larga de las liberales, ¿ya? Y siendo un civil, no teniendo procedencia de una familia de abolengo, ¿no? Sino de pues él venía de Quetzaltenango, ¿ya? Entonces, pues vamos a ir analizando posteriormente ya la dictadura como tal, ¿ya? Entonces, este es el panorama, ¿ya? ¿Y qué nos hace falta para completar la pequeña París? Ya teníamos el Boulevard, vamos a ver, el Boulevard 30 de Junio, ¿ya? Ya teníamos pues el Palacio Reforma, ¿ya? ¿Qué hace falta en ese panorama?
La Torre Eiffel. Nuestra Torre Eiffel. Entonces, había que colocarla, ¿ya? Pero esto fue ya el ahijado, Jorge Ubico, en 1935, ¿ya? Y pues fue una torre que se compró de una feria internacional que se realizó en Chicago, ¿ya? Fue traída a Guatemala. Aquí está. Y pues fue armada en 1935, ¿no? Y pues ahí está la situación. Y esta era pues la Guatemala de finales del siglo XIX. ¿Dónde está este monumento ahora? La Fuente Carlos III. En la Plaza España. ¿La Pascuela España? Avenida Reforma. En la Plaza España, ¿ya? Que está dentro de la avenida. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. Lick solo tenía duda del año en el que fue elegido presidente Manuel Estrada. Es que no pude tomar nota. Llegó como primer designado en 1898, febrero. Se organizaron las elecciones en 1899 para legitimar su mandato. Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, ahorita vamos a comenzar a analizar un poco más con detenimiento pues la dictadura de Estrada Cabrera y pues ese periodo entre dictaduras también, ¿ya? Entonces, pero no podemos desprenderlos del contexto internacional, que ese es muy importante para ver la forma en que repercute en las acciones que se toman en Guatemala. Estados Unidos, luego de su guerra de independencia y su desarrollo hacia el interior, comenzó su etapa de expansionismo, ¿ya? Y esa etapa de expansionismo para hacerle la competencia a Inglaterra, ¿ya? Entonces, Estados Unidos, pues, publicaron, o sea, tienen ese expansionismo está basado en diferentes formas de pensar, ¿ya? Y que tienen una raíz religiosa muy fuerte, principalmente protestante, ¿ya? Y ellos se la creen, ¿no? Porque por eso está en doctrinas, ¿no? Se les conoce como la doctrina del destino manifiesto. ¿Y qué es esto? Pues el destino manifiesto es esa doctrina en donde, según los descendientes de esos primeros colonos que llegaron a Estados Unidos a fundar Estados Unidos, poseen ciertas características especiales que los hace únicos y que los autoriza para extenderse hacia el oeste y hacia el Océano Pacífico, ¿ya? Y para imponer su manera de pensar, su forma de concebir el mundo y la vida, ¿ya? Y por eso es de que se adueñaron de esas antiguas colonias que eran, primero habían sido colonias españolas, ¿no? Y después, cuando se retira España, pues ya quedaron en poder de México, ¿no? Y entonces le quitaron todos estos estados, desde Texas hasta Oklahoma, ¿ya? Esto era mexicano. Entonces, así justificaban ellos, ¿no? Expropiarle también el territorio a las tribus nativas que habían vivido en Estados Unidos y aventarlos hacia el oeste, ¿no? Bueno, y en esta tarea de expandirse son acompañados por Dios,
¿ya? Porque ellos tienen esas características especiales, ¿no? Y por eso es el destino manifiesto de ellos. Y esta es una de las pinturas que así lo ejemplifica. Y aparece publicado en periódicos y fundamentado, ¿no? ¿Cómo se llama? En distintas publicaciones también, ya. Y miren, jóvenes, esto no es solamente en el siglo XIX. Esto fundamenta el pensamiento hasta hoy en día de Estados Unidos, ¿ya? Y por eso justifican pues su intervención en distintas partes del mundo, en distintos conflictos, ¿ya? En donde ellos entran sin ser llamados. ¿Por qué? Porque así se consideran como los elegidos para solucionarlos, ¿no? Bueno, de la mano con el destino manifiesto también está la doctrina Monroe, ¿ya? Esta la propone James Monroe, que posteriormente se propone cuando Quincy Adams era presidente, 1824, y después James Monroe fue presidente. Bueno, ¿en qué consiste la doctrina Monroe? En que luego de que los países de América se independizaron de España, Estados Unidos no iba a permitir que ninguna otra potencia osara en invadir, en hacerle la guerra y querer colonizar los territorios de América, ¿ya? De América Latina, ¿ya? Entonces, ahí se basa de América para los americanos, pero traducido al lenguaje gringo es América para Estados Unidos. Y de ahí pues que justifican su intervención en América Latina. Y si alguien osa decir lo contrario, oponerse, quedito y obedeciendo, porque si no se les va a aplicar el gran garrote, ¿ya? Esta fue ya a principios del siglo XX con Theodore Roosevelt, ¿no? Entonces, quedito y obedeciendo, si no, pues se le hace la guerra y se le va a aplastar, ¿ya? Entonces, pues en eso está basado en mucho el pensamiento de Estados Unidos en la actualidad. A ver, un conflicto donde tenga intervención ahorita, que esté en boga. A ver, ¿qué conflicto es? Conflicto bélico. Rusia. Rusia ahí. Ucrania. ¿Ya? Entonces veamos. Bueno, entonces esta doctrina, pues tenemos de invasiones en Guatemala, 1954, Chile, 1971, Nicaragua, 1930, pues tenemos intervenciones de Estados Unidos por donde quiera, ¿ya? Bueno, entonces veamos qué estaba pasando acá. Además, tenemos de que la revolución industrial ya lleva a la implementación del famoso método Ford, ¿ya? El método Ford era el de las fábricas de automóviles de Henry Ford para una producción en masa y que la gente pues la consumiera esos productos, ¿no? En 1901 la fundación de la OIT, ¿ya? De la Organización Internacional del Trabajo, y en 1920 que se fundamenta la teoría de Keynes, ¿ya? En donde este economista propone de que el Estado tiene que participar en la producción para fomentar el capitalismo, ¿no? Y que era fundamental, y eso comenzó a implementarse igual en Estados Unidos como en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, paréntesis, regresemos a Guatemala. ¿Por qué es importante esto? Bueno, vimos la forma en que llegó a la presidencia luego del asesinato. Todo indica, hay distintas, ¿cómo se llama? Hipótesis acerca del asesinato de José María Reina Barrios. Primero, pues de que fue asesinado por un ciudadano suizo, ¿ya? La otra, pues, que se señala a este joven como actor material, y el actor intelectual hubiese sido este señor. Bueno, ¿quién era este personaje?
Manuel Estrada Cabrera era un abogado y notario, hijo ilegítimo de uno de los Aparicio, específicamente de Juan Aparicio, todo señala hacia eso. Su mamá, doña Joaquina, si algo tuvo, pues fue ese amor a la mamá, ¿no? La abnegación a la madre, ¿no? Por parte de Estrada Cabrera. Bueno, entonces, doña Joaquina, pues era empleada doméstica de la familia Aparicio. ¿Y por qué hago este análisis? Porque esto determinó el carácter de este señor que era muy megalómano, bastante megalómano. Un megalómano es una persona que está obsesionada con el poder, por el control, ¿ya? Y había sido muy despectivo también tanto con la élite de Quetzaltenango y de la misma manera con la élite de Guatemala, ¿ya? Tanto que es el civil en medio de dos militares y fue la dictadura más larga, ¿ya? Entonces, este personaje, pues no tiene ese origen notable, ¿ya? Pero sí supo cómo estructurar un sistema dictatorial de gobierno basado en la legalidad. Y vamos a ver de qué manera. Bueno, tenemos que el primer periodo fue de 1899 a 1904. Segundo, de 1900 se reeligió. Ya en 1904, para empezar de 1905 a 1911, el de 1911 al 17 y del 17 a 1920, ¿ya? Que es cuando se dieron pues la semana trágica para obligar a la destitución del presidente. Bueno, ¿cómo consolidó la dictadura? Primero, de que estructuró un control sobre los tres poderes del Estado, ¿ya? Que existían en la formalidad, pero en la práctica, pues era un control total, ¿ya? Entonces, el artículo 66 de la Constitución pasaba a cambiarles algunas palabras, ¿ya? Con el objetivo de permitir de que él se presentara como candidato a la presidencia, porque el pueblo se lo solicitaba, ¿ya? Eso era, así decían los documentos que él presentaba a la Asamblea Legislativa para poder modificar el artículo 66 de la Constitución. Y se reeligió en 4 ocasiones, ¿ya? Entonces, en la segunda reelección es en donde ya la población estaba ya cansada, ¿no? De tanta represión. Y en los círculos de poder, más que todo círculos económicos, ya empezaban a manifestar su rechazo a la dictadura. Y esto se dejó ver en 2 atentados que sufrió, ¿ya? El atentado con bomba, en donde le colocaron una bomba al coche presidencial, ¿ya? O sea, al carruaje presidencial, y esa bomba pues no explotó, ¿ya? Pero sí se dieron cuenta, capturaron a las personas que colocaron la bomba, ¿ya? Y pues las ejecutaron. Y el segundo atentado fue en 1908, que lo realizaron cadetes de la Escuela Politécnica, ¿ya? Que lo hicieron en el mes de abril. Los cadetes pues fueron también capturados y ejecutados, ¿no? Y a raíz de acá pues la dictadura pues se fue haciendo mucho más sanguinaria, ¿ya? En las elecciones de 1917, la población pues en el país no llegaba ni a 1,5 millones y él ganó con 2 millones de votos, con 10 millones de votos. ¿Y cómo se hizo? Pues a muchas de las personas de los que podían votar, pues les dieron distintas papeletas para que marcaran
que elegían al señor presidente, ¿no? El partido político, el único partido político aceptado durante las dictaduras liberales fue, mejor se apunta, porque no se los vuelvo a repetir, el liberal progresista, ¿ya? Ese era el único partido que se permitió de existencia, ¿ya? Y entonces, pues bueno, ahí pues se fue estructurando ya la dictadura. ¿Cómo funcionaba? A la población pues se le mantenía bajo una estricta vigilancia que llegó a traducirse en espionaje, que iba desde las delaciones, ya, y también pues la existencia de esos famosos orejas, ya, que dentro de las mismas familias pues ustedes no sabían ni qué, ni cómo se llama, ni qué hablar, ¿ya? Entonces mejor muchos, ¿cómo se llama? Ahí comenzó esa cultura del silencio, ¿no? Por eso Guatemala es un país en donde la cultura del silencio es muy fuerte, donde dicen mejor no hables y no te metas en babosadas, ¿no? Bueno, entonces veamos que desde ahí ya se está sentando la base para esto. Además, en el caso de la Asamblea Legislativa, pues era una asamblea únicamente de trámite, porque mediante prebendas, mediante también amenazas, entonces pues le era bastante fiel al dictador. Durante el gobierno de Estrada Cabrera, la escuela politécnica pasó a cerrarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque él no le tenía ya confianza a los militares de escuela. Y él decía de que la escuela hacía que la gente se volviera, ¿cómo se llama?, desconfiable, que no se volviera confiable. Y que por lo tanto para él era mucho mejor tratar con los militares de línea, ¿ya? Tanto que les dio distintos cargos, ¿ya? Entonces, ya posteriormente permitió su reapertura, pero mediante el control que él ejercía. Con la élite, las familias, en primer momento les fue de utilidad, pero poco a poco, mediante la actuación que él tenía y los trataba con desdén, entonces eso no les pareció, ¿ya? Y entonces poco a poco se fueron alejando y lo veían con desprecio incluso, pero no lo evidenciaban, ¿no? He tenido la oportunidad de revisar periódicos de la época y era bastante, bueno, parece irónico, ¿no? De que muchas de las personas publicaban páginas en los periódicos de la época, tanto el Diario de Centroamérica como nuestro diario, pero no el nuestro diario de ahora, sino que el nuestro diario de ese entonces, publicaban de que lo invitaban para que se presentara como padrino de una boda, como padrino de bautizo de un ¿cómo se llama?, de un niño, ¿ya? Porque querían emparentar con él para asegurarse pues algunos beneficios. Con respecto al capital extranjero, pues permitió el ingreso de consorcios extranjeros, en especial la compañía bananera, que ya vamos a analizar ese caso. En la educación, se permitió la apertura de escuelas normales, ¿ya? También se introdujo la escuela de telegrafistas, ¿ya? Para aperturar sedes de telégrafos, de correos y telégrafos en el país, ¿ya? Y este oficio, pues, se mantuvo durante muchos años, ¿ya? Y fue también bajo el gobierno de Álvaro Orsú en que se vendió también el correo, ¿ya? Entonces, aquí hoy, pues, hay un correo, pero que existe de una manera muy precaria, ¿no? Además, pues se aperturó
las escuelas para obreros, porque únicamente se permitió la apertura de clubes, no se permitió la apertura de partidos políticos, ¿ya? Entonces, el Instituto Indigenista, como también el Instituto Veterinario, que se convirtió en el antecedente de la Facultad de Medicina y Veterinaria de la universidad, ¿no? Y lo importante para él era formar mano de obra, ¿ya? Principalmente en los distintos oficios que necesitaba el país, ¿ya? Con respecto a la educación, también otro aspecto era las primeras, pues no las primeras letras, sino la organización de las fiestas de Minerva, ¿ya? Dedicadas a la diosa Minerva de la sabiduría, ¿ya? Retomando las raíces, la cultura griega, y él quería presentarse como el benemérito de la patria, como el protector de la juventud, ¿ya? Entonces era como una forma de congraciarse. Estas fiestas se realizaban el último domingo, pero era una semana, la última semana de octubre, que culminaban el último domingo de octubre, para premiar a estudiantes adelantados, como también a los profesores adelantados. Y entonces, y lo interesante acá era de que no era tan importante el 15 de septiembre, sino la celebración se pasó para octubre, ¿ya? Entonces, pues, y también se mandó a construir templos de Minerva en todo el país. A ver, ¿reconocen alguno que esté todavía en pie? ¿En algún lugar? A ver. El de Shela. Ese es uno. Hay otro, además de Shell. Ah, ese no me la sabía. La de correos. ¿Dónde? Correos, Lick. Ah, no, el edificio de correos es posterior. Ah, perdón. No me acuerdo. Chiquimula. Ese está en pie y hay uno en Santa Rosa. Los demás, pues ya se fueron. Barberena, licenciada. En Barberena, ¿verdad? Ajá. Bueno, ya vieron. Ahí están los templos a Minerva. Y entonces se premiaba al alumno adelantado, el profesor adelantado, y era al finalizar pues el ciclo escolar, ¿no? Este es el de Quetzaltenango, que es el más famoso, ¿ya? Entonces vemos que es toda dedicado a la cultura griega, ¿no? Entonces era así como presentar, como el adelantado, como el gran estadista. Los enemigos políticos dentro del sistema de espionaje era abrirle su correspondencia para ver cuáles eran sus planes, y los perseguían, los torturaban, los encarcelaban y los mandaban al exilio, si bien les iba, y si no, pues los ejecutaban. Entonces no se tentaban para nada no hacerlo. Con respecto a los poderes del Estado, el poder ejecutivo, pues dominado totalmente, ¿ya? Los puestos eran puestos de confianza, ¿ya? En el, ¿cómo se llama? El legislativo, o sea, la Asamblea Legislativa, pues fidelidad por parte de los entonces diputados. Y el sistema judicial, los jueces eran nombrados por él, a quienes les solicitaba favores políticos, ¿ya? Y también, pues, condenas para sus enemigos, sacar de las cárceles a los que él solicitaba, ¿ya? O sea, algo parecido a lo que sucede en la actualidad. Entonces, pues vemos de que una estructura de una dictadura, pues muy controlada, ¿no? Muy bien estructurada. Entonces, en 1908, pues tenemos de que ya se inauguró el ferrocarril del norte, ¿ya? Entonces, estas son partes de las festividades que se realizaron en la estación central, ¿ya? Que fue la que se quemó en el año 96, si no estoy mal, y que pues hoy es la sede del museo de, ¿cómo se llama? Del Museo del Ferrocarril,
Y aquí pues tenemos a la diosa Minerva diciéndole, mirad cuáles son tus obras. Esto es en el libro azul que se publicó, se mandó a hacer por parte del gobierno en 1915 para presentar como un catálogo sobre el potencial económico que tenía Guatemala, ¿no? Y para atraer inversores hacia el país, ¿ya? Entonces, pues, parte de este libro azul, ¿no? Y las festividades. También se mandó a construir el mapa en relieve. Para ello se contrató a los ingenieros Francisco Vela y Claudio Urrutia, ¿ya? Como una manera de presentar en la ciudad ¿cómo se llama? El potencial que tenía el país, ¿no? Entonces, pues creo que más de alguno de ustedes ya lo conoce, ¿ya? Y pues fue un trabajo bastante arduo por parte de estos ingenieros. Ya para ir analizando en los consorcios, ¿no? La inversión extranjera que estaba por atraer, pues funcionó como una economía de enclave. ¿Y qué es un enclave? Un enclave, y esto fue bastante recurrente en el finales del siglo XIX y el principio del siglo XX, ¿ya? En donde llegaran compañías extranjeras para invertir en los países, ¿no? Entonces se les facilitó por parte de Guatemala, en este caso, todas las facilidades para que se quedaran en el país, desde mano de obra, tierras, exoneración de impuestos, y que las leyes que funcionaran dentro del enclave fueran las leyes del país de donde procedían, no las leyes nacionales, ¿ya? Entonces, ¿se recuerdan cuando analizamos el intento de colonización inglesa, luego el intento de colonización belga, casi sobre el mismo territorio? A diferencia del siglo XIX, esta sí se estableció y fue el enclave de la famosa United Fruit Company, ¿ya? Esta compañía había iniciado sus operaciones para 1878, creo, en Costa Rica, ¿ya? Y vio el potencial económico de Centroamérica, luego en Honduras y posteriormente en Guatemala. Entonces esta empresa era propiedad de Michael Kane. A él se lo conocía como el rey del banano, y ustedes dirán, pues ¿para qué quería tanto banano? Pues resulta de que el banano pues era para venderlo en países como Estados Unidos, tomando en consideración de que allá no se puede producir por las condiciones climáticas, ¿no? Y en países como los nuestros se encontró economías débiles, condiciones favorables, tanto políticas como económicas para su beneficio, y de gobiernos que comercializaran con ellos muy de la mano, ¿ya? Financió golpes de Estado, financió también aniquilación de los dirigentes sindicales y de la explotación de la mano de obra también. Entonces, en Guatemala, pues se estableció como uno de los grandes monopolios desde la producción frutera del banano, también la denominada flota blanca con más de 50 barcos, ¿ya? Para transporte de productos, ¿ya? Se le concesionó por parte del Estado también durante el gobierno de Estrada Cabrera la administración del muelle del puerto de Puerto Barrios, ¿ya? Entonces, pues vemos de que también no solo se estableció en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, también en Colombia, República Dominicana, Brasil, ¿ya? Es decir, se le conocía como el gran pulpo, ¿ya? A esta United Fruit Company. Entonces, pues, ¿cómo se llama? La exportación de banano, pues era su monopolio,
Y aquí tenemos pues los ferrocarriles. Este es un anuncio del periódico del diario de Centroamérica de la época para los transportes de pasajeros también, porque aquí todavía no estaba, no funcionaba la aviación, ¿ya? Y pues su democracia pues era pues una democracia impuesta, ¿no? Entonces, por eso, de que el, ¿cómo se llama? El destino manifiesto y todo eso, pues fue utilizado. ¿Por qué? Porque muchos de los, en este caso, Michael Keynes y posteriormente los hermanos Dulles, pues tenían acciones dentro de esta compañía. Y esta compañía tuvo mucha influencia en el golpe de Estado que se le dio a Jacobo Arbenz en 1954. Y hoy pues todavía los resabios de esa empresa pues están en esta, hoy en banana chiquita, ¿ya? En la cuestión del banano. Estos son los monopolios que se establecieron en Guatemala, ferrocarriles, el muelle del puerto de, ¿cómo se llama? No solo el muelle, ¿no? Sino que también los barcos, los telégrafos, la electricidad y también pues la economía de enclave. Por eso nuestros países se les conocían como las repúblicas bananeras. Incluso Miguel Ángel Asturias escribió la trilogía de la novela bananera, en donde está Weekend en Guatemala, El Papa Verde y la muerte de los ojos de los enterrados, ¿ya? Entonces esa es la trilogía, pues veamos también en la literatura, ¿no? Y pues fueron estos monopolios, tanto de los ferrocarriles como del puerto y de la electricidad, los que Arbenz quiso atacar, ¿ya? Y por los cuales también, pues, le dieron el golpe de Estado, ¿no? Pues bueno, entonces, yo lo dejo acá y pues ustedes preguntan comentarios o algo. Yo tengo un comentario. Esta es la parte de Guatemala. Bueno, ya nos ha explicado muchas cosas que son prácticamente los cimientos de la sociedad guatemalteca, que son ideas o son estructuras que no han cambiado desde hace 100, 200, 300 años. Se podría decir que desde la época de la conquista. Y pues esta época en la que estamos en clase, pues representa, se podría decir que entra todavía en lo que nos ha marcado como modernismo, ¿verdad? Porque mientras otros países lograron zafarse del pulpo tal vez tiempo después que Guatemala, pues ya y por muchas cosas más que nos tiene marcados desde hace 300 años, ¿verdad? Y qué lamentable. Sí, en el caso, ya cuando veamos ya la cuestión de la bananera más adelante, no fue solamente la bananera, sino que fue también el Departamento de Estado y fue también los mismos que hoy, que votaron a Arbenz, hoy se están rearmando. Veamos los acontecimientos, entonces hay que seguir adentrándose un poco más, ¿no? Bueno, ¿otra duda? ¿No hay? ¿Comentario? Y por favor hay que ir leyendo. Yo ya les voy a comenzar a compartir ya los materiales, ¿ya? Pero necesito que ustedes sigan también leyendo. ¿No? Bueno, entonces nos quedamos acá. Nos vemos el próximo día. Que tengan muy buena noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches.